¿Qué tal, chicos? Como les comentaba en el video anterior, ahora vamos a comenzar con el ensamblado de estas tres piezas, que finalmente es lo que buscamos. Entonces queremos que estas tres piezas tengan este juego, este mecanismo. Voy a abrir las tres piezas para enseguida realizar el ensamble. No es necesario que tengas las piezas abiertas, pero ayuda tenerlas abiertas al momento de realizar un ensamble. Ahorita te voy a explicar por qué. Repito, no es necesario que las tengas abiertas, pero puede ayudar el hecho de que las tengas abiertas. Como son pocas piezas, realmente no pasa nada. Entonces voy a cerrar este archivo de ensamble. Bien. Una vez abiertas estas piezas, voy a abrir un archivo nuevo, por supuesto de ensamble o de ensamblaje. Le doy a aceptar. Y bien, nos aparece esta interfaz, esta pantalla. Y bueno, yo te recomiendo que esta ventanita del Property Manager le des aquí en la tachuela para que no se nos vaya a cerrar, ya que al ir colocando cada pieza, al colocar una pieza, esta ventana se cierra si yo no le doy clic aquí. Entonces es importante darle clic en la tachuela para mantener visible. Entonces, como yo abrí mis piezas, me aparecen ya aquí listas para colocarlas aquí en esta zona de diseño. Pero si fuera el caso que me faltó alguna o que no las quise abrir, pues simplemente le doy en examinar y puedo seleccionar todas las piezas que necesite de un jalón, darle a abrir y me las va a colocar aquí. O una por una, como te halles mejor. Ok. La pieza viga, que fue la primera que realizamos, le vamos a dar solamente un clic y me voy a la zona de gráficos. Puedo girar la cámara, ya sabemos, con el botón de en medio de mi mouse o el botón de scroll. Entonces yo puedo colocar esta pieza en cualquier zona, ¿sí? Si necesitara cambiar la orientación, puedo decirle a cuántos grados la quiero girar en X. Entonces tú te fijas cómo están tus ejes, X, Y, Z, y entonces si yo la giro en X, va a girar alrededor del eje X. ¿Sí? Si la giro en Y, pues alrededor del eje Y. En este caso no necesito girarla, entonces en cualquier zona doy clic para colocar la pieza. Y si te fijas, me da la opción de colocar la misma pieza más veces si quisiera, si fuera necesario. He de comentarte desde este momento que, incluso aquí lo vemos, hay un botón que se llama matriz de componentes. Entonces, por ejemplo, para tu proyecto o un ensamble cualquiera necesitas colocar varias veces la misma pieza, pues puedes utilizar esta herramienta. Que sepas que puedes utilizar esta herramienta si te sirve. También hay una herramienta de simetría. Entonces, bueno, a veces no conviene colocar ya las piezas desde el inicio. Basta con poner una y después hacer matriz de componentes si fuera el caso. Ok, en este caso solamente una pieza. Sigo con la pieza 2 que hicimos, que es esta, doy un clic. Y la pieza 3, que en este caso tiene una orientación diferente, si te fijas. Yo necesito que esté, digamos, de frente, entonces la voy a girar en Y, así. Necesito que esté así. Entonces estas tres piezas, checa si están en una orientación correcta. Si no, es necesario que las gires. Bueno, me voy a retractar en este momento. No es necesario que las gires en este momento,
puedes girarlas posteriormente o incluso puedes no girarlas, porque conforme las vas ensamblando se van adecuando o van tomando la posición que necesitamos. Pero bueno, si ayuda tenerlas desde el inicio, tenerlas en la orientación que necesitamos, pues adelante. Entonces doy un clic y listo. Como ya tengo las 3 piezas, simplemente le doy en palomita. Ok, mucha atención en esto. Yo tengo las 3 piezas y del lado izquierdo, como ya ubicamos en nuestra pestaña del Feature Manager, tengo los planos, tengo un origen y tengo las 3 piezas. Dentro de cada pieza, si le doy en esta flechita, voy a observar lo que hay dentro de la pieza, por así decirlo, sus propios planos, su origen y las operaciones y croquis con los que realicé esta pieza. ¿Sí? Lo mismo para esta y lo mismo para esta pieza. Ok, si te fijas además, aquí tiene entre paréntesis un signito, una F o un guión. Esta F quiere decir fijo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, esta pieza que coloqué primero quiere decir que, dice ahí, el componente seleccionado está fijo y no se puede mover. Entonces, donde yo lo puse, allí se va a quedar. Y las otras piezas que tienen un guión, se les llama que están flotantes, si te fijas. Y si observas también, aquí Solid no detecta colisiones o empalmes mientras yo estoy ensamblando. Hay maneras, sí, de censar o de revisar si hay empalmes. Aquí en calcular dice detección de interferencias. En algún momento dado se podría revisar de esta forma, con detección de interferencias, para ver si hay piezas que se están empalmando. Idealmente no debe ser. Quizás en algún caso podría ser que sí sea necesario, pero en general no. Entonces lo mismo para esta pieza, está flotante. Y la gran pregunta, ¿una pieza fija puede ser flotante o una flotante fija? Por supuesto que sí. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, por ejemplo, le doy clic derecho desde aquí a la pieza y la pieza que está fija me da la opción de flotar. La pieza que está flotante me da la opción de fijar. Lo mismo puedo hacer desde aquí, desde el Feature Manager. Aquí está flotar, cambia su signo y la otra le puedo dar fijar. Y entonces la que estaba fija ya está flotante y la que estaba flotante ya está fija y no se puede mover. Ok. ¿Esto para qué? Es importante que en los ensambles por lo menos una pieza esté fija. ¿Por qué? Porque va a ser mi punto base, mi punto de referencia. A partir de aquí se va a ir ensamblando todo. A veces conviene tener más de una pieza fija, pero ojo, si yo ensamblo fijando todo, entonces estrictamente hablando no está fijo. No está ensamblado. Es necesario ir agregando algo que se llama relaciones de posición. Entonces, fijar propiamente no es ensamblar. Fijar solamente es para colocar piezas base. ¿Cómo se ensambla entonces? Bien, aquí en el botón, en la pestaña de ensamblaje, tengo un botón que se llama relación de posición. Aquí al lado tengo el botón de insertar componentes. Si en un principio se me cerró la ventana donde voy colocando o quiero ir colocando por bloques de piezas, bueno, puedo irme aquí. Entonces me vuelve a aparecer esta misma ventana para agregar más componentes. Bien, aquí está relación de posición. Así como existen relaciones de croquis donde yo voy uniendo o estableciendo la dirección o el sentido de las entidades, así también voy a poner relaciones de posición. ¿Qué puedo relacionar? Puedo relacionar caras, aristas, croquis, vértices, planos, etc. Ahora sí que lo que se me ocurra.
Aquí en este recuadrito voy a ir colocando o seleccionando las entidades que quiero relacionar, las caras, los planos, las aristas, etcétera. Aquí voy a dar un clic para compactar esta parte y podemos observar que tenemos tres tipos de relaciones de posición: estándar, avanzadas y mecánicas. Voy a dar clic otra vez aquí. Si se fijan, estamos ya relacionados con estos términos: coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concéntrico. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto. Coincidente pues no es más que tal cual como dicen, ¿no? Dos caras, ponerlas a la misma altura. No quiere decir precisamente que estén unidas completamente. Paralelas pues tal cual, perpendicular, tangente, concéntrico. Bloquear es parecido a fijar, solamente que necesito colocar varias entidades. Distancia, tal cual, que si yo selecciono por ejemplo dos caras, puedo determinar la distancia entre ellas fija. Lo mismo para el ángulo. Estas son las relaciones de posición estándar. Las avanzadas, bueno, pues ya son un poco más específicas, pero me quiero centrar en estas dos porque volvemos a tener aquí distancia y ángulo. Distancia, lo mismo que el anterior, selecciono dos caras y las puedo colocar a cierta distancia. ¿Cuál es la variante? Que yo coloco un rango, un mínimo y un máximo. Imagínate un pistón en el cual yo le puedo decir la distancia mínima a la que van a llegar las caras y la distancia máxima. En ángulo sería lo mismo, imagínate una puerta con su marco, entonces el mínimo por ejemplo sería 0, el máximo quizás 80 grados, y entonces es una distancia o un ángulo dinámico, contrario al estándar. Esto es fijo, permanece siempre a cierta distancia, y en avanzadas yo le coloco un rango entre las entidades, un rango de distancia o un rango de ángulo. Las mecánicas pues tal cual son más específicas aún. ¿Sí? Tenemos levas, ranuras, bisagra, engranes, piñón, tornillo, junta universal. De hecho, ahorita vamos a utilizar una de estas. Bien, pues vamos comenzando. Voy a seleccionar primero las entidades que quiero relacionar. Primero voy a ensamblar esta pieza de color verde con la pieza de color amarillo. Voy a comenzar con la base, entonces yo quiero que todo este hueco esté dentro de esta sección, por lo que empezaré orientándola desde aquí. Le doy clic a esta cara y quiero que esté unida a esta cara. Le doy clic. Automáticamente me pone esta ventanita y me sugiere que sea coincidente. Sí, efectivamente quiero que sean coincidentes. Tengo la opción de invertir la alineación, deshacerla, aceptarla o escoger otra relación de posición. Esta flechita de invertir dirección la tengo también aquí en estos botoncitos. Puedo invertir la dirección. Ok, si la quiero así, entonces le doy a aceptar. Entonces, yo te comentaba que coincidente no quiere decir precisamente que van a estar pegadas, sino a la misma altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar relacionadas, esas caras están, aunque no lo parezca, a la misma altura. Si te fijas, aquí se puede visualizar, solo que todavía tiene este eje de libertad hacia los lados. Hacia arriba y hacia abajo ya no la puedo mover, ya lo delimité, digamos en Y ya lo delimité. Ahora lo tengo que delimitar en X. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar esta cara lateral con la que debe de embonar, que en este caso sería la de este lado. Bien, como así lo quiero, le doy palomita. Y entonces ya está, ahora sí, alineada. Ya la fijé, por así decirlo, o ya la delimité en X y en Y. ¿Sí?
¿Qué pasaría si yo selecciono esta cara y le pongo coincidente? Pues efectivamente, ahora sí, quedaría inmovilizada completamente esta pieza. ¿Sí? Quedaría allí. No es el caso, yo quiero que esté libre en este eje Z. Bien, ya terminé de ensamblar estas dos piezas. Ahora voy a ensamblar la azul con la amarilla. Bien, entonces doy clic a esta cara con su correspondiente cara, que sería esta de aquí, para que estén a la misma altura, coincidente. Ahora necesito que los pivotitos que creamos queden allí dentro. Ok, basta con que dé clic a la cara circular, ojo, a la cara circular o cilíndrica, doy clic, y a la cara interior cilíndrica, al del corte. Y automáticamente me pone la relación concéntrica. Y si te fijas, me da una opción extra, dice bloquear rotación, es decir, va a evitar que gire. Yo sí quiero que gire, por lo que le doy palomita y no bloqueo la rotación. Y entonces queda una rotación libre de 360 grados. Como puedes observar aquí, ¿sí? ¿Qué nos falta? Ya, bueno, pues lo último sería ensamblar la azul con la verde para que ahora sí, cuando desplace cualquiera de las dos, haga el juego que nosotros queremos. Para esto voy a utilizar una relación de posición mecánica que se llama ranura, porque justo esta es una ranura. Aunque no la haya hecho con la geometría de ranura, finalmente el corte tiene una forma de ranura. Entonces, selecciono ranura y selecciono una cara interna de la ranura donde tú quieras, dale clic y te va a detectar. Si te fijas, toda la ranura nos la está pintando de azul. Y finalmente, una de las caras nuevamente cilíndricas, cara cilíndrica, cualquiera de estas dos, da igual, y las une. Bien, aquí nos da opciones de restricción. Tenemos 4 opciones de restricción. Libre, ¿qué quiere decir? Pues tal cual, que la pieza con la que la estoy ensamblando va a tener un desplazamiento libre a lo largo de toda la ranura sin ninguna restricción. Centro de la ranura, pues que solamente se va a desplazar desde el centro hacia uno de los extremos. Distancia, pues delimitar a que solamente recorra X cantidad de distancia. Desde arriba hacia abajo, ¿sí? Podemos invertir esta cota o desde abajo hacia arriba. Y la siguiente opción, que es porcentaje, pues similar a la anterior, solamente que en lugar de términos de milímetros, centímetros, metros, etcétera, va a ser en términos de porcentaje. Del 100%, ¿cuánto quieres que recorra? Igual puedo invertir la cota. Para este caso vamos a dejarlo libre y le doy palomita. Y como ya terminé de ensamblar, vuelvo a darle clic en palomita. Voy ya a ponerlo en una vista isométrica, control 7, ya sabemos, y ya quedó. Entonces ya está, ahora sí, mi ensamble. Normalmente se asustan porque les ocurre esto, porque se emocionan y lo arrastran hasta la parte de atrás y les ocurre esto. Maestra, pero es que se me descompuso, que no sé qué. Bueno, sucede que como esta pieza tiene un giro libre de 360 grados, pues estamos, entre comillas, forzando el ensamble y entonces si yo lo arrastro hasta atrás, pues me hace caso. ¿Sí? Se fijan, ahí se atora, pero yo lo jalo y vuelve a su lugar. Entonces, es normal que te suceda por, digamos, las libertades o las restricciones que tiene Solid, pero no pasa nada, ¿sí? Simplemente lo que queremos es que verdaderamente haga este mecanismo. ¿Cómo puedo evitar que se vaya hasta allá? Bueno, pues yo tendría que colocarle
una relación de posición de distancia, por ejemplo, entre esta cara y esta cara, o entre esta cara y esta cara, o incluso una relación de ángulo, seguramente también lo pensaste. Podría ser entre esta cara, una relación de ángulo, y esta cara. Pero ¿cómo puedo saber el ángulo que hay entre ellos? Bueno, hay una herramienta, dentro de la pestaña de calcular que se llama medir, y literal voy a medir. Por ejemplo, yo puedo dar clic a ver si me lo da a esta arista. No, sí voy a tener que dar clic a las caras. Entonces, por ejemplo, está en el punto más bajo. Voy a ver qué distancia hay entre las caras. Me dice que hay aproximadamente 113.33. Podemos cerrarlo en 114. Mejor. Quedaría esto un poquito más arriba, pero bueno, más o menos. Y el avance total, vamos a ver cuánto es. De 133 a 66.9. Aquí sí podremos decir casi 67. Ok, y entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, me voy nuevamente a ensamblaje, relación de posición, busco la relación de posición, aquí está distancia, pero acuérdate que esta es distancia fija. Me tengo que ir a las avanzadas, distancia. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta parte ignórala, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi rango máximo y mínimo. Entonces, el mínimo vamos a ponerlo en 66 y el máximo 134 habíamos dicho. Okay. ¿Entre qué y qué? No le hemos dicho. Pues entre esta cara y esta cara. Esto que está aquí es para yo jugar con los valores. Es como una vista previa. Por ejemplo, le voy a poner 100, enter, y se desplaza 100. ¿Sí? Yo puedo invertir el sentido de las cotas y el sentido de la alineación si no me está respondiendo como yo quiero. Puedes jugar con estos botones y con esta casilla para que veas lo que sucede. Entonces, le voy a dar palomita, palomita. Y aquí está. Bueno, ahí está. Sí. Ok, estas relaciones de posición que acabo de colocar las visualizo en esta sección. No es necesario que para este caso le pongas la relación de distancia con que llegues hasta aquí, a esta ranura. Lo último es nada más para darte a conocer un poco más de los ensambles. Con esto básicamente hemos terminado este ensamble. Si queda cualquier duda, pues no dudes en contactarme. Hay que guardar, por supuesto, el ensamble. Y una nota importante es que cuando tú quieras volver a abrir tu ensamble, es necesario que tengas en la misma carpeta, de preferencia, las piezas del ensamble. Por ejemplo, si tú te envías el archivo de ensamble por tu correo únicamente y lo quieres abrir en otra computadora con Solid, no te lo va a abrir. Te va a abrir el archivo, pero te va a abrir el archivo sin las piezas, porque está vinculado a las piezas. De igual forma, si yo modifico cualquiera de estas piezas, eso no te lo mencioné, puedo yo modificar las piezas desde aquí o aparte en su propio archivo, y al modificar la pieza se actualiza la pieza dentro del ensamble. Te voy a hacer una pequeña demostración. Bueno, primero es necesario guardar el ensamble para que me permita hacer cambios. De momento lo voy a poner en el escritorio.
Y entonces tal cual como tú sabes, le damos clic al croquis y le voy a dar editar croquis. Y aquí por ejemplo podría modificar esta cota de 50, le voy a poner 45, enter, y me salgo de editar croquis y me salgo del modo editar componente y ya se ha actualizado. Y ahí se visualiza el espacio que le he cortado. Puedo editar también la operación, editar operación. Y a lo mejor en lugar de 150 le pongo 130 destrucción. Igual me puedo salir de editar componente y ahí está. Repito, puede ser desde aquí o puedo abrir el archivo de la pieza, editar la pieza. Por ejemplo, lo voy a regresar a 40, perdón, a 50, esta cota. Me voy a volver al ensamble y me va a decir, hubo cambios, ¿quieres actualizarlos? Sí. Y entonces ya no va a haber ese huequecito que teníamos. Ok, chicos, pues esto es todo por mi parte. Seguiré con más videos al respecto. Gracias.